Viernes, 3 de abril, año 33 de nuestra era, 14 de Nisan en el calendario hebreo, el día de preparación para la Pascua más importante del año. Al mediodía, el cielo se oscurece de repente, y esa misma tarde, mientras el cuerpo de un carpintero judío es bajado de una cruz romana fuera de las murallas de Jerusalén, la luna llena de Pascua sale por el horizonte oriental ya parcialmente eclipsada. Una luna de sangre, exactamente como el profeta Joel había predicho 700 años antes. Pero aquí está la pregunta que casi nadie hace. ¿Por qué ese día exacto? ¿Por qué ese año exacto? ¿Por qué no 10 años antes? ¿Por qué no 50 años después? ¿Por qué no en Babilonia, o en Atenas, o en la propia Roma? ¿Por qué un viernes durante una Pascua, bajo una luna de sangre, en la única ventana de 30 años de la historia humana en la que la crucifixión era un castigo romano y el acontecimiento podía difundirse a todo el mundo civilizado? Lo que estás a punto de descubrir es la historia de una convergencia tan improbable, tan matemáticamente precisa, tan históricamente irrepetible, que algunos estudiosos la han llamado la sincronización más extraordinaria en la historia de la religión. 3 corrientes que convergen: política, calendario, cielo. 3 coincidencias altamente improbables que se alinearon en una ventana de pocas horas, en una sola ciudad, en un solo año. Y si Dios verdaderamente eligió este momento, ¿por qué eligió precisamente el año 33? ¿Qué tenía de único ese año que ningún otro año en la historia humana pudo replicar? Para averiguarlo, necesitamos comenzar 3 siglos antes de la crucifixión, con un rey macedonio que no tenía ninguna intención de preparar el mundo para la llegada de un Mesías judío. Y sin embargo, sin él, nada de esto habría sido posible. En el año 336, antes de nuestra era, un joven de 20 años ascendió al trono de Macedonia. Su nombre era Alejandro, hijo de Filipo. En 13 años, conquistaría el imperio más grande que el mundo antiguo había visto jamás, extendiéndose desde el mar Adriático hasta las fronteras de la India. Moriría a los 32 en Babilonia, dejando su dominio dividido entre sus generales. Pero el impacto cultural de su conquista duraría siglos. Alejandro impuso la lengua, la cultura y la filosofía griegas a los pueblos conquistados, uniendo por primera vez en la historia toda la cuenca del Mediterráneo y una vasta porción de Oriente Medio bajo un solo código lingüístico y cultural. Este es el momento que los historiadores llaman helenización. Para el siglo II antes de nuestra era, una persona educada en Alejandría podía leer los mismos textos que una persona en Antioquía, Éfeso, Atenas o Roma. La propia Biblia hebrea fue traducida al griego entre los siglos III y II antes de nuestra era, en una traducción llamada la Septuaginta, haciendo que las profecías de Israel fueran legibles para cualquier gentil educado de todo el Mediterráneo. Luego llegó Roma. Entre los siglos II y I antes de nuestra era, la República Romana absorbió todos los territorios conquistados por Alejandro y muchos más. Para cuando Octavio Augusto se convirtió en el primer emperador en el año 27 antes de nuestra era, el Imperio Romano se extendía desde el Océano Atlántico hasta el río Éufrates. Y Roma hizo algo que, hasta entonces, ningún imperio había logrado hacer. Garantizó la paz. Los historiadores la llaman la Pax Romana. Desde el año 27 antes de nuestra era hasta aproximadamente el año 180 de nuestra era, la cuenca del Mediterráneo y los territorios circundantes experimentaron un periodo de estabilidad casi ininterrumpido. Los caminos eran seguros. El comercio marítimo floreció. Los viajeros podían desplazarse desde Hispania hasta Siria sin cruzar fronteras.
sin mostrar salvoconductos, sin cambiar de moneda, muchas veces sin siquiera cambiar de idioma. Sin la Pax Romana, la expansión misionera del cristianismo primitivo habría sido físicamente imposible. Pablo de Tarso viajó por caminos romanos, en barcos romanos, por ciudades romanas, dirigiéndose a audiencias que hablaban griego y podían leer textos escritos en koiné. Sin los caminos romanos no habría existido Pablo. Sin la koiné no habría habido evangelios legibles para la diáspora. Pero hay algo aún más importante, algo que tiene que ver con el método mismo de la muerte de Jesús. Porque aquí tocamos un detalle que casi nadie nota, pero que lo cambia todo. Presten atención a este punto, porque explica por qué el momento no fue solo conveniente, sino absolutamente necesario. La crucifixión era un castigo romano, específicamente romano, reservado por Roma para una categoría precisa de delitos, en particular sedición, traición e insurrección por parte de quienes no eran ciudadanos. Los judíos del siglo I no crucificaban. El Código Penal hebreo contemplaba la lapidación, la hoguera, la decapitación y el estrangulamiento como formas de ejecución capital. Ninguna de estas implicaba ser colgado de un madero. El libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, dice explícitamente que el cuerpo de quien es colgado de un árbol es maldito por Dios. Para un judío, morir en una cruz era la muerte más teológicamente humillante que se pudiera concebir. Era la muerte de alguien rechazado incluso por Dios mismo. Y aquí está la paradoja. Precisamente esta muerte, considerada la más maldita por la tradición hebrea, se convirtió en el centro del mensaje cristiano, porque el apóstol Pablo, citando exactamente ese versículo del Deuteronomio en su carta a los Gálatas, explicaría que Jesús se había hecho maldición por nosotros, tomando sobre sí la maldición que nos correspondía. Sin la crucifixión, sin esa forma específica de ejecución, esta lectura paulina particular de la muerte de Cristo como maldición redentora habría sido imposible de formular. Pero la crucifixión era un instrumento romano, utilizado de forma sistemática solo cuando Roma controlaba un territorio directamente. Y Roma controló Judea directamente solo entre el año 6 de nuestra era, cuando depuso al etnarca Arquelao y convirtió la región en una provincia romana bajo un prefecto directo, y el año 66, cuando comenzó la gran revuelta judía que llevaría a la destrucción de Jerusalén. 60 años. 60 años de control romano directo sobre Jerusalén, durante los cuales un profeta judío podía ser condenado a la crucifixión por un gobernador romano. Antes del año 6 de nuestra era, Judea era un reino cliente administrado por Herodes y sus hijos. La crucifixión romana habría sido políticamente complicada. Después del año 66, Jerusalén fue primero sitiada y luego destruida. El templo fue incendiado en el año 70. La ciudad misma fue arrasada en el 135 tras la segunda revuelta. Ya no habría una Jerusalén en la cual ser crucificado ante una multitud de Pascua. 60 años, una ventana de 60 años en la que todo tenía que ocurrir. Y en esos 60 años, ¿quién era el gobernador romano en funciones? Durante la mayor parte del período, los gobernadores cambiaban rápidamente con mandatos de 1 o 2 años, sin la estabilidad política necesaria para manejar un caso religioso delicado, excepto uno. Un prefecto romano llamado Poncio Pilato, que gobernó Judea desde el año 26 hasta el año 36 de nuestra era. 10 años. El mandato más largo de cualquier prefecto de Judea antes de la gran revuelta. Y es en esos 10 años cuando tuvo lugar el juicio de Jesús. Dentro de una ventana de 60 años que permitía la crucifixión romana en Jerusalén, solo una década,
Tuvo un gobernador lo suficientemente estable como para gestionar un juicio políticamente explosivo. Y es precisamente en esa década donde se ubica la muerte de Jesús. Si me han seguido hasta aquí, están empezando a vislumbrar lo que quiero decir con convergencia, la lengua griega que hace el mensaje legible, los caminos romanos que permiten la expansión misionera, la pax romana que garantiza la seguridad de los viajes, la crucifixión romana como el único instrumento capaz de producir la maldición teológica específica predicha por el Antiguo Testamento, y una ventana de 60 años durante la cual todo esto fue posible. Pero esta es solo la capa política. La capa cronológica es aún más asombrosa, porque el día en que Jesús murió no fue un día cualquiera de un año cualquiera, fue el día con mayor carga teológica de todo el año hebreo, en un año en que cayó en viernes, en una configuración que ningún otro año de esa década podía replicar. Para entender la siguiente parte, necesitamos hablar del calendario hebreo y de por qué la Pascua del año 33 de nuestra era fue única. El calendario hebreo es lunisolar. Esto significa que se basa en ciclos lunares, pero se corrige periódicamente con meses intercalares para mantener las estaciones alineadas con el año solar. El primer mes del año religioso se llama Nisán. Comienza con la luna nueva de primavera, y el día 14 de Nisán, es decir, en la noche de la luna llena de primavera, se celebra la fiesta de la Pascua. La Pascua hebrea, llamada Pesaj, conmemora el éxodo de Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó de largo ante las casas hebreas marcadas con la sangre del cordero sacrificado esa misma tarde. Ahora aquí está el punto central. Los evangelios cristianos son explícitos en un hecho. Jesús murió el día de preparación para la Pascua, es decir, el 14 de Nisán, el mismo día en que los corderos pascuales estaban siendo sacrificados en el templo de Jerusalén. El apóstol Juan hace el paralelo completamente explícito en su evangelio, escribiendo que Jesús es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La crucifixión en la teología cristiana no es solo una ejecución histórica, es el sacrificio del verdadero Cordero Pascual, prefigurado por la matanza de los corderos en Egipto siglos antes. Pero la Pascua hebrea no siempre cae en viernes, puede caer en cualquier día de la semana. El calendario hebreo sigue el ciclo lunar, mientras que los días de la semana siguen el ciclo solar de 7 días establecido por el Génesis. Así que en algunos años la Pascua cae en domingo, en otros en martes, en otros en sábado. La probabilidad de que el 14 de Nisán caiga en viernes es, en principio, de 1 entre 7. Hay que decir que el calendario hebreo tiene reglas de aplazamiento que modifican ligeramente esta distribución, pero el orden de magnitud se mantiene. Ahora consideren las restricciones. Los evangelios nos dicen que Jesús murió un viernes, el día de preparación para el Sabbat. Y sabemos, por los propios evangelios, que murió durante la Pascua, es decir, el 14 de Nisán o en todo caso en los días inmediatamente cercanos. Esto significa que estamos buscando un año en el que el 14 de Nisán del calendario hebreo cayera en viernes del calendario juliano. Dentro de la ventana de 10 años del mandato de Pilato, es decir, entre el 26 y el 36 de nuestra era, esta configuración se da solo 2 veces. Ocurrió el viernes 7 de abril del año 30 de nuestra era, y ocurrió el viernes 3 de abril del año 33 de nuestra era. 2 fechas, solo 2. Los estudiosos modernos han debatido durante siglos cuál de estas 2 es la correcta. Algunos prefieren el 30, basándose en la cronología del ministerio público de Jesús y en ciertos elementos del Evangelio de Juan. Otros prefieren el 33, basándose en la misma cronología,
pero interpretando los años de ministerio de manera diferente y en ciertos fenómenos astronómicos muy específicos que examinaremos en breve. No hay consenso académico. Pero lo que el calendario muestra con claridad es que ningún otro año en la prefectura de Pilato tuvo una Pascua que cayera en viernes. El calendario hebreo, de forma mecánica, solo permitió dos fechas posibles, el 30 o el 33. Pero hay más, porque el 33 es preferible por una razón adicional que no tiene nada que ver con la astronomía ni con el calendario hebreo. Tiene que ver con una profecía hebrea escrita 6 siglos antes en los jardines de Babilonia por un profeta que nunca había pisado Jerusalén. Una profecía que predice hasta el año, quizás hasta el día, la muerte del Mesías de Israel. Y la convergencia entre esa profecía y el año 33 es tan precisa, tan matemáticamente exacta, que durante 2000 años, rabinos, teólogos y estudiosos han discutido sobre cómo es posible. El profeta se llamaba Daniel, y su historia es una de las más extrañas de todo el Antiguo Testamento. En el año 586 antes de nuestra era, el rey babilónico Nabucodonosor II invadió el reino de Judá, conquistó Jerusalén, destruyó el templo de Salomón y deportó a gran parte de la población a Babilonia. Entre los deportados, según la tradición, se encontraba un joven noble judío llamado Daniel. El libro de Daniel, escrito en parte en hebreo y en parte en arameo, cuenta la historia de su vida como consejero en la corte babilónica, de sus visiones proféticas y de los acontecimientos políticos y teológicos que marcaron su existencia. Es uno de los libros más controvertidos de todo el canon bíblico, tanto por su datación, sobre la cual los estudiosos están divididos, como por la precisión de sus profecías, que ha llevado a algunos a pensar que fue escrito después de los eventos que afirma predecir. Pero hay una profecía de Daniel que, independientemente de cuándo fue escrita, siempre ha sido una de las profecías mesiánicas más debatidas de todos los tiempos. Se encuentra en el capítulo 9 y se llama La profecía de las 70 semanas. La historia es la siguiente. Daniel, en el primer año de Darío el Medo, es decir, alrededor del año 538 antes de nuestra era, está orando. Está leyendo las profecías de Jeremías, donde se dice que el exilio babilónico duraría 70 años. Daniel calcula que esos 70 años están a punto de cumplirse. Ora por la restauración de Jerusalén, ora por el regreso de su pueblo, y mientras está orando, el ángel Gabriel se le aparece y le da una revelación que cambiará la teología hebrea para siempre. Escúchame, dice Gabriel, 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo y para tu ciudad santa, para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar visión y profecía y para ungir al Santísimo. Entonces conoce y entiende. Desde el momento en que salga la orden de reconstruir Jerusalén hasta la venida de un ungido, un príncipe, pasarán 7 semanas. Luego, durante 62 semanas, será reconstruida con plazas y muros, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, un ungido será cortado, pero no por sí mismo. El texto es denso. Está escrito en lenguaje simbólico, pero los rabinos de la antigüedad, los primeros padres de la Iglesia y los estudiosos bíblicos modernos han coincidido en la interpretación básica. Las 70 semanas no son 70 semanas de 7 días cada una, son 70 semanas de 7 años cada una, un total de 490 años. El reloj comienza en el momento en que se da una orden para reconstruir Jerusalén. Y después de 69 de esas semanas, es decir, después de 483 años, un Mesías, un ungido, aparecerá. Y este Mesías será cortado.
La expresión hebrea utilizada, yikaret, significa precisamente asesinado, eliminado, ejecutado. En otras palabras, Daniel estaba escribiendo 6 siglos antes de nuestra era, que exactamente 483 años después de un decreto específico para reconstruir Jerusalén, el Mesías de Israel aparecería y sería asesinado. Ahora bien, ¿cuándo se emitió este decreto? El libro de Nehemías nos lo dice, capítulo 2, versículo 1. En el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, el rey persa autorizó a Nehemías a regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad, las murallas, las puertas. Los historiadores han datado este decreto basándose en registros persas y babilónicos. En la primavera del año 445 antes de nuestra era. Algunos estudiosos prefieren 444. Otros 445, con un margen de error de aproximadamente un año. Pero el consenso es claro. El decreto de Artajerjes que permitió la reconstrucción de Jerusalén fue emitido entre los años 444 y 445 antes de nuestra era. Ahora hagan el cálculo, y aquí debemos detenernos, porque el cálculo es delicado y merece ser explicado paso a paso. El año profético hebreo, el que usaba Daniel, era un año de 360 días, no de 365 y un cuarto, como nuestro calendario solar. Lo sabemos porque el libro del Apocalipsis define explícitamente la 70ª semana de Daniel como una duración de 1260 días, dividida en una media semana de 3 años y medio. 3 años y medio por 360 días da exactamente 1260. El propio libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 7, habla de un tiempo, tiempos y medio tiempo, que son nuevamente 3 años y medio, y los equipara a 1290 días en otro pasaje. El calendario profético hebreo, distinto del calendario civil hebreo, utilizaba un año estilizado de 360 días para los cálculos proféticos. Entonces, 69 semanas de 7 años cada una, con cada año de 360 días, da un total de 173.880 días. El cronólogo bíblico británico Sir Robert Anderson, en su libro El Príncipe Venidero, publicado en 1894, intentó este cálculo con extrema precisión. Partió del decreto de Artajerjes, que según sus cálculos fue emitido el 1 de Nisán del año 445 antes de nuestra era, equivalente al 14 de marzo en el calendario juliano. Sumó 173.880 días y llegó a una fecha que, según su propio marco, caía precisamente en el día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El cálculo de Anderson fue influyente, pero también ha sido objeto de críticas a lo largo de las décadas. Algunos historiadores han argumentado que su datación del decreto de Artajerjes tenía un error de 1 o 2 años, que su aplicación del año profético de 360 días fuera de su contexto original era metodológicamente discutible y que la ausencia de un año cero en nuestro calendario requiere ajustes que él no siempre realizó de manera consistente. El estudioso británico Harold Hoehner, en 1977, rehizo los cálculos de Anderson con datos históricos corregidos y llegó a la conclusión de que la muerte de Jesús debía datarse el viernes 3 de abril del año 33 de nuestra era. Otros estudiosos modernos, aplicando diferentes supuestos cronológicos, llegan al año 30 o al año 32. Lo que todos estos cálculos comparten, sin embargo, es la conclusión de que la profecía de las 70 semanas apunta a una ventana de años que incluye ambas fechas posibles de la crucifixión. El día exacto depende de qué estudioso se siga. La ventana general, no. Es impactante pensarlo. Daniel,
6 siglos antes, sentado en un patio de Babilonia, dicta un número: 483 años, desde un decreto que aún no se había emitido, hasta la muerte de un Mesías que aún no había nacido, y ese número, calculado a mano con los supuestos correctos sobre el calendario hebreo, cae dentro de un margen de años, en una fecha que, 25 siglos después, el software astronómico de la NASA identifica como uno de solo 2 posibles viernes de Pascua en toda la década del gobernador romano, bajo el cual, supuestamente, ocurrieron los hechos. Hay un detalle más de la profecía de Daniel que pocas personas destacan, pero que merece ser mencionado. Daniel escribe que, después de la muerte del Mesías, el pueblo de un príncipe venidero destruirá la ciudad y el santuario. Esta es una predicción de la destrucción de Jerusalén y del templo, separada de la muerte del Mesías, pero consecuente a ella. Ahora bien, la historia nos dice que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 de nuestra era por los ejércitos romanos de Tito, hijo del emperador Vespasiano. Ya sea que la crucifixión se date en el 30 o en el 33, la destrucción del templo ocurrió en menos de una generación, exactamente como Daniel había predicho. La muerte del Mesías y la posterior destrucción del templo por una potencia extranjera. Ambos eventos ocurrieron en secuencia cronológica dentro del periodo predicho. Ahora deténganse y piensen un momento. Tenemos una profecía escrita 6 siglos antes del acontecimiento que predice el año. Tenemos un calendario hebreo que solo permite 2 posibles viernes en una ventana de 10 años. Tenemos un gobernador romano cuyo mandato representa el periodo más largo de estabilidad en Jerusalén antes de la revuelta judía. Tenemos una lengua griega que acaba de volverse universal. Tenemos caminos romanos que acaban de ser completados. Tenemos una paz, la Pax Romana, que acaba de estabilizar el imperio. Todos estos factores convergen en una ventana de 3 o 4 años, y dentro de esa ventana solo unos pocos viernes específicos. Si Dios verdaderamente orquestó esto, la sincronización fue calculada durante siglos, pero la profecía de Daniel no es la única. Hay otras profecías mesiánicas que, escritas siglos antes, describen con una precisión desconcertante detalles específicos de la muerte del Mesías. Y estas profecías, tomadas en conjunto, apuntan no solo a un año, sino a un tipo específico de muerte, en un tipo específico de lugar, con tipos específicos de fenómenos. 3 de ellas, en particular, merecen ser mencionadas, porque pintan un retrato que, 2000 años después, encaja con una exactitud inquietante. La primera está en el libro de los Salmos, capítulo 22. Es un salmo davídico, atribuido tradicionalmente al propio rey David, escrito en el siglo X antes de nuestra era. Es decir, 300 años antes del exilio babilónico, 300 años antes de Daniel, 1000 años antes de los acontecimientos de Jerusalén del año 33. El Salmo comienza con una frase que cualquier lector de los Evangelios reconoce de inmediato. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas son exactamente las palabras que Jesús, según los Evangelios de Mateo y Marcos, pronuncia en la cruz en el momento más cercano a su muerte. La expresión hebrea es Elí, Elí, lema sabactani, la versión aramea de las mismas palabras. Pero el Salmo continúa y describe cosas que no deberían haber sido describibles en el siglo X antes de nuestra era. Han traspasado mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echan suertes. Se burlan de mí, me rodean, me han llevado al polvo de la muerte. La crucifixión fue un método romano sistematizado solo en el siglo II antes de nuestra era. Antes de eso, las ejecuciones mediante la perforación de manos y pies
no existían como método reconocido de ejecución en Oriente Medio. El Código Penal hebreo contemplaba la lapidación, la decapitación, la hoguera y el estrangulamiento. Nada que implicara la perforación de las extremidades. Sin embargo, el rey David, 1000 años antes, describe precisamente una muerte por traspaso de manos y pies, con espectadores echando suertes por la ropa del condenado. El Evangelio de Juan describe exactamente esta escena. Los soldados romanos, después de crucificar a Jesús, dividen su ropa en 4 partes y echan suertes por su túnica, tejida de una sola pieza y sin costuras. El Evangelio cita explícitamente el Salmo de David como cumplido. La segunda profecía está en el libro de Isaías, capítulo 53, el llamado Canto del Siervo Sufriente, escrito en el siglo VIII antes de nuestra era, 700 años antes de los acontecimientos de Jerusalén. Describe a un redentor que, en lugar de triunfar militarmente como la tradición hebrea esperaba del Mesías, es humillado, golpeado y asesinado. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, por sus llagas fuimos sanados. Como un cordero llevado al matadero, callado ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Un cordero llevado al matadero. En silencio. El día de la Pascua. El paralelo con el cordero pascual sacrificado en Egipto, cuya sangre libró a las casas del ángel de la muerte, es teológico. Pero el paralelo con un hombre que muere en silencio en una cruz romana el 14 de Nisán, mientras los corderos pascuales eran sacrificados en el templo a unos cientos de metros de distancia, es histórico. La tercera profecía está en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Es una de las profecías mesiánicas más enigmáticas de todo el Antiguo Testamento. Mirarán a aquel a quien traspasaron. Traspasado. La palabra hebrea es dakarú, que indica una perforación con un instrumento punzante. El término en hebreo es lo suficientemente genérico como para indicar una perforación con espada, lanza u otra arma. Y algunos comentaristas judíos lo interpretan como referido a una herida sufrida en batalla por un futuro rey de Israel. Zacarías escribía a finales del siglo VI, antes de nuestra era, después del regreso del exilio babilónico, en un período en el que la crucifixión romana aún no existía como castigo sistemático. Así que, aunque la profecía no predice la crucifixión específicamente, la imagen de una figura mesiánica muerta por traspaso permaneció como un enigma para los comentaristas judíos durante siglos. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 34 y 37, aplica esta profecía a Jesús, describiendo cómo un soldado romano le traspasa el costado con una lanza después de su muerte, citando a Zacarías explícitamente como cumplido. Tenemos, por lo tanto, 4 profecías. Daniel, que da el año. El Salmo 22, que da el método de ejecución y el sorteo de las vestiduras. Isaías, que da el carácter silencioso y pascual. Zacarías, que da el traspaso. Y luego hay una quinta, quizás la más sorprendente de todas. El profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, escrito en el siglo VIII antes de nuestra era, predice que el Mesías nacerá en Belén, una pequeña aldea de Judea. Los evangelios de Mateo y Lucas, escritos aproximadamente 1000 años después, sitúan el nacimiento de Jesús precisamente en Belén. 5 profecías, 5 periodos diferentes, 5 profetas diferentes, 5 detalles específicos, todos convergiendo en la misma persona, en la misma semana, en la misma ciudad. Si incluso una sola de estas profecías se hubiera cumplido por casualidad, el cálculo sería estadísticamente improbable, pero no imposible.
pero que las 5 converjan en el mismo individuo, en el mismo lugar, en el mismo momento predicho, requiere un cálculo de probabilidades que, en palabras del matemático Peter Stoner, es de 1 entre 10 elevado a la 17ª potencia, una cifra que desafía la imaginación. Pero esperen, porque todavía no hemos llegado a la parte más sorprendente. La parte más sorprendente es lo que ocurrió en el cielo aquel único viernes del año 33 de nuestra era. Y es aquí donde la teología antigua se encuentra con la ciencia moderna de una manera que, hasta hace unas décadas, nadie había imaginado. El cielo en el día de la crucifixión es descrito en los evangelios con palabras que, durante siglos, han sido leídas como metáfora teológica. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, dice el Evangelio de Mateo, las tinieblas cayeron sobre toda la tierra. El Evangelio de Lucas especifica que la luz del sol se oscureció. El velo del templo se rasgó en 2, la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron. Muchos lectores, incluso creyentes, han interpretado estos pasajes como adornos literarios, como recursos estilísticos destinados a subrayar la importancia cósmica del evento. Pero, ¿y si no fueran metáforas? ¿Y si fueran descripciones, quizás imperfectas, quizás estilizadas, de fenómenos que realmente ocurrieron? La ciencia moderna, particularmente la astronomía y la geología, ha comenzado en las últimas décadas a investigar esta cuestión con métodos rigurosos, y lo que ha surgido es, por decirlo suavemente, sorprendente. Comencemos con el eclipse, ya lo mencionamos al principio de este video. La NASA, en su página de Historia de los Eclipses, ha confirmado que el viernes 3 de abril del año 33 de nuestra era, un eclipse lunar parcial fue visible desde Jerusalén. Era un eclipse que comenzó antes de la salida de la luna y terminó poco después de que la luna saliera por el horizonte oriental. Por lo tanto, cuando los habitantes de Jerusalén miraron al cielo después del atardecer de aquel viernes, vieron una luna que emergía ya ensombrecida por la tierra, con el tono rojizo característico que producen los eclipses lunares. Una luna de sangre, en el lenguaje del profeta Joel. Ahora, aquí hay que ser honestos. No todos los astrónomos coinciden en la visibilidad exacta de este eclipse desde Jerusalén. El astrónomo Bradley Schaeffer, en un estudio publicado en 1990, argumentó que la luna habría estado tan baja en el horizonte y el cielo tan iluminado por el crepúsculo que el eclipse habría sido difícil o imposible de ver a simple vista. Otros estudiosos, como el físico de Oxford Colin Humphreys y su colega Graham Waddington, en un estudio publicado en la revista Nature en 1983, argumentaron en cambio que el eclipse fue perfectamente visible y que puede explicar la referencia de Pedro a la luna convertida en sangre, pronunciada 50 días después, el día de Pentecostés, cuando citó la profecía de Joel. El debate científico sobre la visibilidad sigue abierto, pero el evento astronómico en sí está documentado. Un eclipse lunar ocurrió esa tarde, en esa ciudad, en ese viernes específico, fuera o no visible a simple vista o parcialmente oculto por el crepúsculo. El fenómeno cósmico estaba ahí. La Tierra estaba proyectando su sombra sobre la luna, y estaba ocurriendo en el momento preciso en que, según los evangelios, el cuerpo de Jesús estaba siendo bajado de la cruz y llevado a la tumba antes del atardecer. Pero el eclipse en sí mismo no es el único detalle astronómico. Hay algo más, algo sobre la llamada oscuridad al mediodía descrita por los evangelios. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, se dice que el cielo se oscureció. Ahora, aquí debemos ser honestos sobre una verdadera complicación filológica. Algunos manuscritos antiguos del Evangelio de Lucas usan la frase griega eklipontos,
que puede traducirse como «el sol se eclipsó». Otros manuscritos usan una expresión más general que simplemente significa «el sol se oscureció». Esta variación textual ha generado siglos de debate. Los estudiosos escépticos argumentan que el texto original afirmaba un eclipse solar y que esto es un error astronómico de los escritores de los Evangelios, ya que un eclipse solar es físicamente imposible durante la Pascua. Los eclipses solares solo ocurren durante la luna nueva, cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol. La Pascua, por definición, cae durante la luna llena, cuando la luna está en el lado opuesto de la Tierra respecto al Sol. Así que, fuera lo que fuera la oscuridad del mediodía, no pudo haber sido un eclipse solar. Los estudiosos conservadores argumentan que la palabra griega puede significar simplemente «la luz falló», sin implicar un eclipse técnico, y que copistas posteriores pudieron haber introducido la confusión. Sea cual sea la lectura que adoptemos, el fenómeno descrito por los evangelios no fue un eclipse solar. Entonces, ¿qué fue la oscuridad del mediodía? Algunos estudiosos han propuesto que fue un Hamsin, la tormenta de arena típica de Oriente Medio en primavera que puede oscurecer el cielo durante horas y está bien documentada en Jerusalén en los meses de marzo y abril. Otros han sugerido un evento volcánico excepcional en el Mediterráneo que llenó la atmósfera de ceniza. Otros hablan de un milagro divino que doblegó las leyes de la naturaleza por razones teológicas. La verdad histórica es que no sabemos con certeza qué ocurrió, pero sabemos que fuentes antiguas, tanto cristianas como no cristianas, mencionan una oscuridad inusual asociada al período de la crucifixión. El historiador griego Flegón de Trales, en el siglo II de nuestra era, menciona en su crónica una gran oscuridad que ocurrió bajo el reinado de Tiberio y que califica de notable. El escritor cristiano Tertuliano, a finales del siglo II, remite a sus lectores a esta misma tradición, sugiriendo que el evento era conocido más allá de las fuentes cristianas, aunque la naturaleza exacta de estas referencias y su fiabilidad histórica siguen siendo debatidas por los estudiosos. La convergencia entre el oscurecimiento del sol al mediodía y la luna de sangre al salir la luna del mismo día es, incluso en la lectura científica más escéptica, una coincidencia notable. Y es una coincidencia que, matemáticamente, no puede ser replicada por ningún otro viernes de Pascua en toda la prefectura de Pilato. El año 30 no tuvo ningún eclipse visible desde Jerusalén la noche de Pascua. El año 33 sí. El año 30 no tiene ningún registro documentado de oscuridad inusual al mediodía. El año 33 tiene referencias en fuentes no cristianas. Desde un punto de vista astronómico, el año 33 de nuestra era es único en la década del mandato de Pilato. Si todavía me siguen a estas alturas, han comprendido de qué convergencia estamos hablando. Detengámonos un momento y recapitulemos, porque hemos acumulado mucha información y es esencial ver el cuadro completo con claridad. Después de este breve repaso, nos sumergiremos en la parte más inquietante de todas. La parte que pregunta si esta convergencia realmente puede ser solo una coincidencia, o si hay algo más. Hemos visto que entre el año 6 y el año 66 de nuestra era, Jerusalén estuvo bajo el control directo de Roma. Esta fue la única ventana en la que un judío podía ser condenado a la crucifixión por un magistrado romano antes de la destrucción de la ciudad. Dentro de esta ventana de 60 años, el mandato más largo y estable de un prefecto fue el de Poncio Pilato, del año 26 al año 36, 10 años. Dentro de estos 10 años, la Pascua hebrea cayó en viernes solo 2 veces, el 7 de abril del año 30 y el 3 de abril del año 33. De estas 2 fechas,
Solo la segunda está acompañada por fenómenos astronómicos documentados, incluyendo un eclipse lunar parcial esa misma tarde. Y esta misma fecha coincide con el rango temporal predicho por la profecía de las 70 semanas de Daniel, escrita 6 siglos antes. Ahora les pregunto, ¿es todo esto coincidencia o es la señal de una sincronización cósmica que los seres humanos apenas pueden concebir? Si esta pregunta les está haciendo pensar, tómense un momento para suscribirse al canal, porque lo que están a punto de descubrir es la parte que la mayoría de los estudiosos de la religión consideran la más incómoda de todas. Es la parte donde la convergencia se vuelve tan densa, tan multicapa, que la simple casualidad ya no parece bastar como explicación. Y es también la parte donde las paradojas más profundas de la teología bíblica se vuelven imposibles de ignorar. Continuemos, porque las convergencias no terminan con la política, el calendario, la profecía y la astronomía. Hay todavía más, y cada una de ellas, tomada individualmente, sería notable. Juntas, forman un retrato que no tiene igual en ningún otro acontecimiento histórico. Comencemos con lo que los historiadores de la religión llaman la expectativa mesiánica del judaísmo del siglo I. En los años inmediatamente anteriores a la crucifixión, la sociedad hebrea se encontraba en un estado de intensa agitación apocalíptica. El historiador judío Flavio Josefo, que vivió en el siglo I y escribió sus obras en los años posteriores a la destrucción de Jerusalén, documenta una enorme cantidad de autoproclamados profetas, hacedores de milagros y falsos mesías que agitaron a la población de Judea entre el año 0 y el año 70 de nuestra era. Estaba Teudas, que prometió partir las aguas del Jordán como lo había hecho Josué. Estaba Judas, el Galileo, que lanzó una revuelta fiscal contra Roma. Estaba el egipcio, que reunió seguidores en el Monte de los Olivos, prometiendo hacer caer las murallas de Jerusalén. Había decenas, quizás cientos, de figuras menos documentadas que se proclamaban mesías y reunían seguidores. ¿Por qué esta profusión de figuras mesiánicas precisamente en ese momento? La respuesta reside precisamente en la profecía de Daniel. Los rabinos del siglo I estaban calculando con gran cuidado las 70 semanas de Daniel. Sabían que el tiempo se había cumplido. Sabían que, según los cálculos del profeta, el Mesías estaba a punto de aparecer. Toda la nación estaba en alerta, mirando al cielo, escudriñando el horizonte político, esperando la señal. Los esenios de Qumrán, la comunidad judía que nos dejó los manuscritos del Mar Muerto, escribieron textos apocalípticos que hablan explícitamente de la inminencia de la era mesiánica. Los fariseos oraban cada día por la venida del ungido. Incluso simples pescadores galileos, como los futuros apóstoles de Jesús, se preguntaban quién era el profeta, quién era el Mesías, quién tendría la audacia de presentarse. Esto es fundamental, porque si Jesús hubiera aparecido 2 siglos antes, la expectativa mesiánica, aunque ya presente, no habría alcanzado aún la intensidad apocalíptica del siglo I. Si hubiera aparecido un siglo después, la destrucción de Jerusalén y la diáspora habrían hecho imposible hablar en el templo frente a los sacerdotes. Apareció en el momento preciso en que toda la nación esperaba al Mesías con máxima urgencia. El contexto cultural ya estaba precargado por las propias profecías de Daniel. La expectativa estaba en su punto más alto. Y él apareció exactamente cuando, según ese cálculo, debía aparecer. Pero hay más, porque Jesús no solo apareció en el momento adecuado, apareció hablando un idioma que, de repente, todo el mundo podía entender. La koiné griega, la lengua franca creada por las conquistas de Alejandro, llevaba ya casi 3 siglos, siendo el idioma internacional del comercio, la filosofía y la literatura. La Septuaginta,
La traducción de la Biblia hebrea al griego había puesto las profecías hebreas al alcance de todo el mundo culto. Cuando los apóstoles, después de la resurrección, comenzaron a predicar el mensaje de Jesús, lo hicieron en griego, citando profecías en griego, escribiendo evangelios en griego, dirigiéndose a comunidades de habla griega repartidas por todo el Mediterráneo. Los 4 evangelios, las cartas de Pablo, el libro del Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento, todo escrito en koiné. Si Jesús hubiera nacido 500 años antes, el mensaje habría quedado encerrado en hebreo y arameo, legible solo para un pequeño pueblo de Oriente Medio. Si 500 años después, la koiné ya habría declinado como lengua universal, llegó precisamente cuando este vehículo lingüístico estaba en el apogeo de su difusión. Ahora tenemos que hablar del detalle más paradójico de todos. La crucifixión romana, la misma forma de ejecución que debería haber acabado con el movimiento de Jesús, se convirtió en cambio en el símbolo teológico central de una religión que conquistaría el imperio que lo había crucificado. Y el contexto histórico que hizo esto posible también hizo que la muerte de Jesús fuera documentable de una manera que ninguna otra figura religiosa fundacional de la antigüedad pudo igualar. Los otros dioses moribundos del mundo antiguo murieron en circunstancias mitológicas, en épocas tan remotas que escapaban a toda verificación histórica. Osiris, Dioniso, Mitra, todos actuaban fuera del tiempo histórico. Su verdad era simbólica, alegórica, ritual. Nadie esperaba documentos que probaran que realmente habían sido asesinados en lugares específicos, en fechas específicas. Jesús murió en una fecha que podemos documentar con precisión. La prefectura de Pilato está atestiguada por el historiador judío Josefo, por el historiador romano Tácito y, a partir de 1961, por una inscripción arqueológica encontrada en Cesarea Marítima por el arqueólogo italiano Antonio Frova. Pilato no era un personaje literario, era un magistrado histórico real, en el lugar correcto, en el momento correcto. 4 fuentes antiguas independientes, 3 de ellas no cristianas, confirman el esqueleto básico de la narrativa evangélica. Tácito, Suetonio, el Talmud y Josefo, todos refiriéndose a la muerte de un tal Cristo en el período de Tiberio, bajo la prefectura de Pilato. Esto no tiene precedentes para una figura antigua de fama comparable. Tenemos menos documentación directa de Aníbal o de muchos emperadores romanos del siglo I. Nada de esto habría sido posible 2 siglos antes o 2 siglos después. Y luego está la cuestión de la geografía. Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén y no, por ejemplo, Atenas o Roma o Alejandría? ¿Por qué una pequeña ciudad de Oriente Medio y no una de las grandes metrópolis del imperio? La respuesta es múltiple. Primero, teológica. Jerusalén era la única ciudad del mundo donde existía un templo al Dios único del monoteísmo. La tradición teológica hebrea exigía que el Mesías apareciera en conexión con ese templo, que fuera del linaje de David, que muriera durante la Pascua cuando los corderos eran sacrificados. Nada de esto podía ocurrir en otro lugar. Jerusalén era el escenario necesario desde el punto de vista doctrinal. Segundo, geográficamente estratégica. Jerusalén estaba ubicada en el punto preciso de intersección entre 3 continentes. África al sur, Europa al oeste, Asia al este. Por Jerusalén pasaban las rutas de comercio y peregrinación que conectaban Egipto con Siria, Arabia con el Mediterráneo. Un mensaje que partiera de Jerusalén podía difundirse en las 4 direcciones cardinales a través de rutas que ya existían físicamente.
Los peregrinos que venían de la diáspora a celebrar la Pascua procedían de lugares tan distantes como Roma, Cartago, Persia, Anatolia, Egipto, Cirene. Cada uno de estos peregrinos, al regresar a su hogar, podía convertirse en un portador de la noticia de lo que había ocurrido en aquellos días de abril del 33. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, enumera explícitamente las nacionalidades de los peregrinos presentes en Jerusalén en el Pentecostés que siguió a la crucifixión, 50 días después de la Pascua. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Roma, cretenses, árabes, 16 grupos geográficos distintos. Desde cada una de estas regiones, testigos podían llevar a sus hogares en los meses siguientes la noticia de los acontecimientos que se habían desarrollado en aquellos días de Pascua. El cristianismo, según el propio libro de los Hechos, echó raíces en comunidades repartidas por 3 continentes en un período notablemente breve, ayudado por la misma red de peregrinos que se habían reunido para la festividad. Una difusión geográfica que desde cualquier otra ciudad del imperio habría sido mucho menos eficaz. Si todavía me siguen, han empezado a ver algo que, cuanto más lo examinamos, más difícil resulta ignorar. Cada detalle, tomado individualmente, podría ser una coincidencia histórica. La Pax Romana, la Koiné, los caminos, Pilato, el calendario hebreo, la profecía de Daniel, el eclipse, la ubicación de Jerusalén, la presencia de peregrinos de 16 naciones, pero puestos juntos, en la misma ventana de pocas horas del mismo viernes, de la misma Pascua del mismo año, en la misma ciudad, en la única intersección de 3 continentes del mundo romano, forman una convergencia tan improbable que el cálculo de la probabilidad de coincidencia casual requiere cifras que desafían la comprensión. Algunos apologistas cristianos han intentado hacer explícito este cálculo. El matemático estadounidense Peter Stoner, en su libro La Ciencia, habla de 1944. Calculó que la probabilidad de que un solo individuo pudiera cumplir, por simple casualidad, solo 8 de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento era de 1 entre 10 elevado a la 17ª potencia. Hay que decir que el cálculo de Stoner ha sido fuertemente criticado por estadísticos profesionales, quienes señalan que asume la independencia de eventos que no son necesariamente independientes y que requiere juicios subjetivos sobre qué profecías cuentan y cómo estimar sus probabilidades individuales. Otros autores han propuesto cálculos diferentes, con números diferentes, pero todos enfrentan objeciones metodológicas similares. Lo que permanece más allá de los números específicos es una observación cualitativa. La convergencia de múltiples condiciones proféticas, calendáricas, políticas y astronómicas en una sola ventana de años es lo suficientemente llamativa como para haber generado siglos de discusión. Por supuesto, cálculos de este tipo requieren juicios de valor. Dependen de cómo contemos las profecías, de cómo evaluemos la independencia de las diversas condiciones, de cómo tratemos los elementos que son ambiguos o interpretables. Un escéptico puede argumentar con razón que algunos de estos cálculos son forzados, que algunas profecías son releídas retroactivamente para encajar con los hechos, que algunas de las convergencias eran consecuencias inevitables de otras. Estas objeciones son legítimas, pero no eliminan la pregunta central. ¿Qué es? Si la convergencia que hemos descrito es el resultado del puro azar, ¿por qué se agrupa de forma tan densa alrededor de un solo viernes de un solo año, en una sola ciudad, en el único momento de la historia humana en que todas las condiciones necesarias estaban simultáneamente presentes?
Pero la verdadera pregunta, la pregunta que queda suspendida incluso después de haber examinado todo esto, es otra. Es, si todo en esta historia converge con tanta precisión hacia un solo viernes de un solo año, ¿significa esto que la convergencia es obra de un diseño inteligente? ¿O significa que estamos viendo patrones que no existen, que estamos conectando puntos que en realidad no están conectados? La pregunta es teológica a la vez que filosófica, y no tiene una respuesta que pueda dar la ciencia, pero tiene una respuesta que cada uno de nosotros, examinando los datos, puede considerar por sí mismo. Volvamos por un momento a la escena física de aquella tarde de viernes. 3 de la tarde, hora de Jerusalén. El cielo ha estado oscuro durante 3 horas. Un carpintero judío de Nazaret, golpeado, azotado, condenado a muerte por un gobernador romano, finalmente muere en una cruz de madera fuera de las murallas de la ciudad. Sus seguidores están destrozados. Los soldados romanos pasan a las siguientes ejecuciones. Los sacerdotes judíos se preparan para celebrar la Pascua al atardecer. Para los historiadores de la época, habría parecido una de las muchas ejecuciones triviales del Imperio Romano. La muerte de un rebelde galileo más, en una provincia turbulenta, durante una festividad religiosa. Pero aquel día, mientras el cuerpo de Jesús era bajado de la cruz para ser colocado en la tumba de José de Arimatea, antes del inicio del Sabbat, la luna comenzó a salir por el horizonte oriental, y la luna, aquella tarde, ya estaba parcialmente eclipsada. Salió oscura, rojiza, con la apariencia descrita por el profeta Joel 700 años antes. Los discípulos, en su dolor, quizás no lo notaron. Los sacerdotes, concentrados en los rituales pascuales, quizás no conectaron los puntos, pero la luna salió y la profecía se cumplió. Si alguna vez se encuentran en Jerusalén al atardecer, un viernes de abril, cerca de la Pascua, miren la luna cuando sale. Imaginen aquella escena. Hace 2000 años, en una colina llamada Gólgota, el acontecimiento mejor documentado del mundo antiguo se desarrolló, en la única ventana de la historia humana que lo permitía, acompañado de fenómenos astronómicos que la NASA puede hoy recalcular al minuto. Y pregúntense si todo esto realmente puede ser el resultado del azar. ¿Por qué el año 33 de nuestra era? La respuesta que historiadores, teólogos, astrónomos y estudiosos han intentado componer, examinando cada pieza por separado, está en la convergencia que hemos explorado juntos. La lengua griega lista para llevar el mensaje, los caminos romanos listos para difundirlo, la Pax Romana lista para protegerlo, la crucifixión romana lista para cumplir la profecía teológica del madero maldito, la Pascua hebrea que cayó en viernes solo 2 veces en la prefectura de Pilato, la profecía de Daniel que apuntaba a esa misma ventana de años, escrita 6 siglos antes, el eclipse lunar que la NASA puede recalcular hoy para confirmar que la luna se tiñó de sangre, la posición geográfica de Jerusalén en la intersección de 3 continentes, los peregrinos de 16 naciones reunidos para la Pascua, la expectativa mesiánica hebrea en su punto más alto, el pensamiento filosófico griego listo para recibir un mensaje monoteísta, la burocracia romana lista para documentar el evento con una precisión imposible en otras épocas. Cada uno de estos elementos, tomado individualmente, es un hecho histórico, documentado, verificable, discutible. Puestos juntos en la misma ventana de pocas horas del mismo viernes del mismo año, forman un retrato que, incluso para el más escéptico, merece al menos una pausa honesta de reflexión. Los creyentes verán en esta convergencia la firma de un plan divino. Los escépticos verán una combinación de contingencias históricas que, miradas retrospectivamente, pueden parecer más significativas de lo que fueron. Ambas lecturas son legítimas,
y ninguna puede ser definitivamente demostrada solo con datos históricos o astronómicos. Lo que permanece más allá de la interpretación son los datos en sí, documentados, calculables, verificables, abiertos a la investigación de cualquiera que tenga la paciencia de seguir los hilos de la historia, de la astronomía, de la profecía y de la teología. La elección de cómo leer esta convergencia le pertenece a cada uno de nosotros. Si se han estado preguntando durante este video cómo un pequeño pueblo de Oriente Medio pudo producir profecías tan precisas sobre la muerte de su propio Mesías, hay otro misterio bíblico que deberían conocer. Se llama el período de los 400 años de silencio. Son los siglos entre el último profeta del Antiguo Testamento y la llegada de Juan el Bautista, cuando la voz de Dios pareció desaparecer por completo de Israel, mientras tras bambalinas, cada pieza del rompecabezas que acaban de ver en este video estaba siendo preparada. Esa historia se cuenta en otro video de este canal. Hagan clic en la imagen que ven ahora en la pantalla y continúen el viaje. Y si quieren que historias como esta, historias ocultas, historias olvidadas, historias donde la ciencia y las escrituras se encuentran de maneras que cambian para siempre la forma en que leen la Biblia, sigan llegando a ustedes cada semana, suscríbanse ahora, porque aquí, en este canal, no solo hablamos de la Biblia, abrimos las puertas secretas de la Biblia, una a la vez, y todavía quedan muchas por abrir.